bienvenido. Soy Adriana Marín, vicepresidente de American Society. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Como sabes, en American Society estamos haciendo un esfuerzo con grandes aliados para poderte traer contenidos relevantes e importantes que te ayuden en tu día a día en muchos temas. Tenemos todos los días cosas muy interesantes que te pedimos que estés enterado de lo que vamos a presentar, de lo que estamos trabajando todo el tiempo para ti, a través de nuestras redes sociales, donde te pedimos que nos sigas en Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, quisiera agradecer el generoso patrocinio de las empresas aliadas de American Society, que sin su ayuda esto no podría ser posible. Mil gracias a Dow, EY, La Moderna, Constellation Brands y 3M. Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Kelly, presidenta del Events and Image Committee de la American Society. Platicarte un poco de la American Society fue fundada en 1942 por el entonces embajador de Estados Unidos en México, George S. Messersmith, y líderes de la comunidad americana de ese tiempo. El American Society, a lo largo de los años, ha venido haciendo una serie de eventos, apoyando a la comunidad, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos. Hoy la comunidad americana son 2 millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos y mexicanas y cientos de organizaciones lucrativas apoyando a la comunidad en la República Mexicana. Totalmente. Y aparte de esto, el presidente honorario de nuestra organización siempre ha sido y actualmente es el embajador de Estados Unidos en México. Hoy, Christopher Landau. Juntos, toda esta comunidad que Patty y yo les hemos platicado, hacemos el American Society y nuestro objetivo es poder ayudar y apoyar y coadyuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca. Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este foro del American Society. Soy Scarlett Monroy y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias a nuestro presidente Larry Rubin, a Patricia Kelly, nuestra presidenta del Comité de Eventos. Y pues bueno, este 2020 para todos ha sido un año de retos y desafíos que han llevado a todos los habitantes del planeta a replantearnos los paradigmas de convivencia, movilidad, salud, consumo y desarrollo de nuestras actividades diarias. El día de hoy, en nuestra sección Viernes de Salud, hablaremos de un tema que nos ha traído locos a todos este año, el famoso COVID-19 y sus efectos secundarios. Por ello, el día de hoy me alegra contar con la presencia del doctor Rodrigo Hernández Benítez, quien estudió la licenciatura en médico cirujano en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Posteriormente, se especializó en pediatría, cardiología pediátrica y ecocardiografía en el Hospital Infantil de México, Dr. Federico Gómez. Trabaja desde hace 6 años en el Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Español, en donde actualmente se desempeña como jefe del servicio. También forma parte del prestigioso Grupo Pediátrico, Unidad de Pediatría, y otorga consultas privadas en el Hospital Español y Ángeles de Interlomas. Bienvenido, doctor. Hola, Scarlett, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un síndrome que es una secuela que se está asociando a la enfermedad COVID en pacientes pediátricos. Les voy a compartir la pantalla para poder empezar con la presentación. El nombre de esta enfermedad es síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Es una enfermedad que a mitad de año empezó a hacer como mucho ruido, principalmente en Europa, porque se empezaron a reportar casos que se asemejaban mucho a la enfermedad de Kawasaki. Es una línea del tiempo donde tenemos que en diciembre del 2019, el 8 de diciembre, se reportó el primer caso
confirmado en Wuhan, China, aunque sabemos que fue en noviembre del año pasado cuando se empezaron a reportar ya unos casos atípicos, y de hecho ya se cumplió este mes un año de que apareció este nuevo virus. El 9 de enero del 2020 China hace el anuncio oficial de que existe un nuevo coronavirus, y para el 11 de febrero del 2020 la Organización Mundial de la Salud confirma la existencia del nuevo coronavirus, que lo nombra SARS-CoV-2, y la enfermedad a partir de ese momento se va a llamar COVID-19. En el 11 de marzo del 2020, la misma Organización Mundial de la Salud declara ya la pandemia oficial por el COVID-19, y es a partir de abril del 2020 en la Unión en Inglaterra cuando empiezan a reportar los primeros casos de esta enfermedad que era muy parecida a la enfermedad de Kawasaki y que estaba asociada a la infección por el virus del coronavirus. Y el 15 de mayo del 2020 se habla ya de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que por sus siglas en inglés se conoce como PIMS. ¿Qué es lo que les llamaba la atención? Bueno, antes de hablar de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico, me gustaría dar una introducción de qué es la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que se describió por primera vez en Japón. De hecho, es una enfermedad muy común en los países orientales. Y fue el doctor Kawasaki, japonés, el cual describió que había en la población pediátrica unos pacientes que se comportaban como muy característico, que tenían fiebre por mucho tiempo. Y ese tiempo se definió que eran más de 5 días y que tenían inflamación de los ganglios, salían bolitas aquí en el cuello, tenían erupciones o tenían manchas, tenían lesiones en la piel, en todo el cuerpo. Curiosamente tenían los ojos muy rojos, pero no tenían secreción, es decir, no tenían lagaña, no tenían lagrimeo, simplemente se ponían muy rojos los ojos. La boca tenía formación de costras, incluso sangraban por dentro, se rompían los labios, y la lengua tenía una característica que es en fresa. Otro de los datos que tenían era cuando se veían los niños que habían tenido el antecedente de vacunación por BCG, se les inflamaba, se les ponía rojo el sitio donde tenían la cicatriz. Y otra cosa también muy curiosa es que las manos y los pies se hinchaban como si fueran peluches, digamos, los tenían muy gorditos sus manos y sus pies. Y que aproximadamente 2 o 3 semanas después del inicio de la fiebre se empezaba a despellejar manos y pies. Y cuando se empezaron a hacer más estudios de esta enfermedad, porque realmente lo que pasaba con estos niños es que se curaban solos, por sí mismos, mejoraba la fiebre y aparentemente ya no teníamos ninguna secuela. El problema de la enfermedad de Kawasaki es que afecta a las coronarias. Las coronarias son unos vasos que se encargan de irrigar o llevar sangre al músculo cardíaco. Así como el corazón se encarga de bombear toda la sangre al cuerpo, el corazón tiene una circulación especial que es única solo para que llegue oxígeno y te pueda trabajar este músculo. Entonces estos vasos se llaman coronarias, los que están marcados aquí en rosa, y en estudios posteriores de la enfermedad de Kawasaki se determina que el por qué pasa no se sabe exactamente hasta la fecha, pero se sabe que causa una inflamación de todas las venas o todos los vasos sanguíneos, incluso arterias, de todo el cuerpo. Y curiosamente abarca o afecta los vasos de mediano calibre. Nosotros en medicina podemos clasificar los vasos de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre. Por ejemplo, la aorta o la pulmonar que están representadas en este esquema son vasos de gran calibre.
las venas que yo tendría en mis manos son de muy pequeño calibre, y existen otros vasos que son de mediano calibre, como son los vasos que irrigan el corazón, por ejemplo, pueden irrigar los riñones. Entonces, esta inflamación de estos vasos de mediano calibre lo que conlleva es una respuesta inflamatoria en el mismo cuerpo que se traduce en presencia de fiebre, en las lesiones de la piel, en las lesiones de las mucosas, y dentro del cuerpo se ve inflamación de estos vasos. El problema del Kawasaki, si no se trata adecuadamente con medicamentos como la gamma globulina, como el esteroide, como la aspirina, es que a futuro, en las 2 semanas después de la enfermedad, que es el pico de incidencia más alto, podemos observar estas lesiones como bolitas que se llaman aneurismas. Y estos en muchos casos se logra revertir la inflamación a un vaso normal, pero va a existir un porcentaje en el cual ya no va a retornar a este calibre normal, e incluso se pueden hacer más grandes. Y entonces esto es un problema porque muchos de estos pacientes necesitan cirugías cardíacas y algún porcentaje va a necesitar trasplante cardíaco. De hecho, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad muy importante y muy alarmante en países de primer mundo. De hecho, es en esos países donde los niños que tienen afectaciones cardíacas de las coronarias o que se van a trasplantes cardíacos, muchos se deben a esta enfermedad de Kawasaki. Entonces, ya con esta introducción de la enfermedad de Kawasaki, les podemos hablar del síndrome inflamatorio multisistémico. Lo que vieron los ingleses fue que había niños que se comportaban muy similar a lo que era la enfermedad de Kawasaki, que tenían inflamación de los vasos del corazón, tenían las mismas lesiones en la piel, tenían la presencia de fiebre, los ojos rojos, tenían las lesiones en las mucosas y tenían, aunado a esto, mucho dolor abdominal, en algunos casos diarreas, e incluso observaron que algunos niños llegaban al hospital ya muy delicados, con la presión arterial muy baja, que requerían hospitalización y algún manejo mucho más invasivo, en el sentido de que tenían que darle mucho soporte al organismo o a estos niños para que pudieran ser tratados. Cuando se hace esta descripción de los casos, empiezan a ver, por ejemplo, en Francia, reportan 156 casos, donde empiezan a ver que en aquellos pacientes que tuvieron enfermedad por coronavirus, presentaban de 4 a 5 semanas posteriores un cuadro similar al que está reportando en Inglaterra. Entonces empiezan a hacer esta asociación de que estos niños, después de 4 o 5 semanas de que les dio COVID, empiezan a presentar estos síntomas. Ellos empiezan a ver que alrededor de los 8 años es cuando empiezan, o sea, de toda la población pediátrica, la edad media en la que se presenta este cuadro es los 8 años, y el porcentaje de ingreso a las terapias intensivas o el manejo de intubación o de manejo más agresivo empieza a ser muy alto. En Nueva York se empiezan a reportar también unos casos de marzo a mayo, hacen una casuística de 15,000 pacientes y empiezan a ver lo mismo, que aquellos pacientes que tuvieron enfermedad por coronavirus en los meses de abril, aproximadamente un mes después, empiezan a presentar estos casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Y también empiezan a ver que es más común en hispanos, en pacientes de raza negra, y tienen presencia de fiebre, su corazón late muy rápido, tienen vómito, diarrea, y vean, el 80% de estos pacientes tienen ingresos a terapias intensivas y empiezan a tener los primeros casos de defunción. En México, en la ciudad de Tijuana, que ha sido y es todavía un foco muy importante de enfermedad de coronavirus, ellos reportan los primeros 9 casos de este síndrome con edades entre los 3 y los 9 años, y reportan que estos niños, curiosamente,
tienen mucho dolor abdominal, tienen diarrea y vómito. Y de los 9 casos, 5 requieren intubación, ingreso a terapias y reportan la presencia de 3 pacientes fallecidos. Entonces, lo que a mí me corresponde en esta plática es comentarles que no todos los casos con fiebre o no síntomas ligeros van a requerir que ustedes prendan las alarmas o haya banderas rojas o tengan que acudir inmediatamente a un hospital, ¿no? Básicamente lo que quiero comentarles es qué síntomas deben de tener sus hijos, los cuales los deben de alertar para que ustedes sí puedan pedir el apoyo. En esta tabla pongo síntomas que ustedes deben de llamar, o sea, que son los más importantes asociados al síndrome inflamatorio multisistémico. La presencia de fiebre es uno de los más importantes. De hecho, un paciente que tiene fiebre por más de 3 días es el cual sí puede empezar a pensar que tiene una asociación con este síndrome, pero no es el único. Debe de existir dificultad para respirar o presencia de tos que es muy, muy frecuente, o sea, es muy recurrente, no deja al paciente respirar normalmente, es muy molesta. Presencia de lesiones en la piel que pueden ser cualquiera, desde manchas en la piel, ronchas o incluso úlceras en la boca, que aquí lo ponemos como lesión de mucosas. Mucha irritabilidad o mucho dolor de cabeza, incluso rigidez del cuello, que eso es un dato muy importante y muy alarmante. Presencia de conjuntivitis, como ya la habíamos visto, el ojo se torna muy rojo, pero no tiene secreción, no tiene lagrimeo, no tiene lagaña. La presencia de diarrea o dolor abdominal, que es muy constante y que el paciente puede referir que no tiene inflamación de su abdomen, que tiene una diarrea franca. Y en algunos casos, en el 16%, el síndrome inflamatorio se asocia a los ganglios inflamados que ya hablábamos en la enfermedad de Kawasaki. Su incidencia de este síndrome, la verdad es que es muy baja, 2 casos por 100,000. Tiene una alta incidencia muy común en los hispanos. Y algo muy importante y que ha llamado mucho la atención es la presencia de comorbilidad o enfermedades asociadas en estos niños. En varios estudios se ha reportado que la presencia de obesidad y la presencia de asma sí es un factor que se asocia al desarrollo de complicaciones en la enfermedad por coronavirus. Y la edad es entre los 8 y los 11 años. Un dato importante es que la enfermedad de Kawasaki es más común en menores de 5 años y el síndrome inflamatorio multisistémico sale de ese rango de edad. Ya habíamos comentado sobre las semanas posteriores en la infección por COVID que se puede desarrollar este síndrome. Y estos son los criterios para diagnosticar el síndrome inflamatorio multisistémico. En principio tenemos que estar en una edad que nosotros consideramos pediátrica, entre los 0 y los 19 años. La presencia de fiebre es muy importante, como les había comentado, tiene que ser por más de 3 días. Y los signos clínicos que les debe llamar la atención son que aunado a la fiebre tengamos al menos 2 de los siguientes: que tengamos lesiones en la piel, que tengamos la lesión en los ojos o que tengamos inflamación de las mucosas, es decir, que tengan los labios partidos, que tengan sangrado de labios, que tengan esa lengua como más roja que parece fresa o que tengan úlceras también en la boca. Esto de la hipotensión o choque, bueno, realmente esto lo hacemos el diagnóstico con los servicios de urgencias, pero básicamente son pacientes que se ven muy pálidos, que tienen que de tener una coloración rosada, tienen una coloración más bien pálida, que disminuye su actividad física, es decir, aquel niño que era muy activo, que se levantaba, jugaba con todo el mundo, de pronto empieza a ser un niño que duerme más, que se siente muy como un poco apetito, que no empieza a hacer su actividad normal, incluso ustedes notan que baja esa actividad. Pueden ser algunos datos de alarma. La disfunción cardíaca o anomalía coronaria, pues bueno, aquí nuevamente es el paciente que igual su actividad física no va a ser normal a la que era antes. La presencia de coagulopatías, esto es con estudios que hacemos en el hospital, pero básicamente es la presencia de sangrado
y en algunos casos pueden aparecer moretones en la piel. Y los síntomas gastrointestinales, que estos sí los vamos a identificar como dolor abdominal o la presencia de diarrea franca. Y dentro del hospital tenemos que tomar algunos marcadores inflamatorios que con esto, en estas épocas, pues bueno, ya es cada vez más fácil que ustedes los hayan escuchado, como la proteína C reactiva, la procalcitonina y la elevación de la velocidad de sedimentación globular. Es muy importante que incluso en estas etapas de enfermedad por coronavirus no nos ceguemos a que todo paciente que tenga fiebre o algún síntoma asociado es automáticamente un paciente con enfermedad por coronavirus. Es importante que nosotros descartemos otras enfermedades que son incluso más comunes o que pueden ser más graves, como infecciones bacterianas. Y también es muy importante que en el hospital tomemos las pruebas, ya sean serológicas o ya sea por toma de hisopado, para descartar la enfermedad por coronavirus. Y también es importante la historia, que cuando ustedes lleguen a los servicios de urgencias puedan comentarnos si tuvieron contacto con alguna persona que está positiva, o que ustedes puedan indagar o hacer como una pequeña búsqueda o conexión de casos donde puedan encontrar a alguien que probablemente haya estado contagiado por el coronavirus. En la CDC, en julio del 2020, se establecieron 3 grupos de pacientes que podemos encontrar en la atención médica. Es decir, aquel paciente que tiene fiebre y que tiene síntomas muy similares a la enfermedad de Kawasaki. Es fiebre más de 5 días, que tiene lesiones en la piel, que tiene, lo que hemos contado de los ganglios inflamados. Entonces, esos pacientes sí necesitan atención y probablemente van a entrar con el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Y en algunos casos los podemos dejar como PIMS, a pesar de que el COVID salga negativo. Tenemos otros casos donde es muy agresivo, son niños que son positivos a la enfermedad por COVID, que vienen con datos o síntomas muy graves. Les cuesta trabajo respirar, tienen hipotensión, y son aquellos pacientes que tenemos que ingresar a las terapias porque ellos se nos pueden complicar. Y aquellos pacientes que tienen enfermedad por coronavirus, que tienen cuadros muy similares a enfermedad de Kawasaki o al síndrome inflamatorio. Y entonces aquí tenemos un problema, porque no sabemos si es la enfermedad de Kawasaki o si es el síndrome inflamatorio, o más bien es el síndrome inflamatorio que también se puede traslapar con la enfermedad de Kawasaki. Y aquí lo importante es el manejo. Básicamente se va a dar siempre como si fuera enfermedad de Kawasaki. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea un síndrome inflamatorio multisistémico franco, aunque no tenga enfermedad por coronavirus, hemos visto que este también se está asociando en estos porcentajes entre 21, 16 y 18% con el problema de las coronarias, que puede ocasionar esa dilatación que ya habíamos comentado de las coronarias. Entonces, este es un esquema de los medicamentos, y lo que hacemos básicamente, los esquemas que utilizamos, los primeros 3 son esquemas que utilizamos para enfermedad de Kawasaki y que en los servicios de urgencia estamos utilizando para el tratamiento del síndrome inflamatorio multisistémico. En la casuística de pacientes que nosotros tenemos en el Hospital Español, sí hemos tenido casos de síndromes inflamatorios y sí hemos tenido casos de enfermedad de Kawasaki. Y afortunadamente hemos tenido buena respuesta principalmente a que es la gamma globulina. Y sí, el último paciente que vimos con enfermedad de Kawasaki, una paciente francesa, tuvo dilatación de su coronaria izquierda, y afortunadamente al identificarlo iniciamos el tratamiento con estos medicamentos y tuvo muy buena evolución. El día de ayer tuve oportunidad de verla y ya logramos que esa inflamación se quitara, y de hecho la paciente se ve en mucho mejores condiciones. Y en ese caso particular, pues una paciente que venía con historia de 9 días de fiebre y que sí estaba muy irritable, tenía mucho dolor de cabeza y curiosamente en ella no teníamos hipotensión, sino teníamos una hipertensión arterial
que también se está estudiando. Y son estos casos donde ustedes como papás deben de identificarlo y poner muchas alarmas, ¿no? O sea, básicamente con esto que habíamos visto del síndrome inflamatorio, entonces un paciente, o sea, si su niño o conocen algún familiar que tenga fiebre por más de 3 días, pero que tenga asociado 2 cuadros más, como lesiones en piel, tenga diarrea, o que de pronto vean que su actividad es menor a la que estaba haciendo, que tiene dificultad para respirar, es importante que siempre acudan a su médico o que acudan al hospital. Estas son algunas fotos de algunos pacientes que hemos tenido. Vean las lesiones en la piel. A veces no tiene que ser tan franca estas lesiones. Aquí, por ejemplo, se ven solo manchitas rojas en todo lo que es el tórax. Es importante que tomemos siempre un estudio, una placa de tórax para ver que los pulmones no tengan infección o que tengan lesión. Y lo que nosotros, bueno, lo que yo hago en particular, por ser cardiólogo, lo que hacemos es observar estos vasos que son las coronarias. En este caso estamos viendo aquí la coronaria izquierda. Y este es cómo se debería de ver un vaso coronario. Tiene que ver no inflamados, tiene que ver con una dimensión o con unas medidas normales y se tiene que ver bien delimitado el vaso. A veces yo les comento a los papás que no es un estudio sencillo porque estas coronarias miden 2 milímetros, entonces es como buscar una aguja en el organismo, pero afortunadamente con los años pues se va haciendo mucho más fácil la identificación de estos vasos y lo que tenemos que ver es esto y no la presencia como de inflamación o como de chipotes, que esos son los aneurismas. Aquí traigo una tabla sobre los estudios que podemos, o los estudios que hacemos en el hospital para la identificación de la enfermedad por coronavirus. La línea roja muestra cuándo puedo hacer la identificación del virus por la técnica de PCR, que es el hisopado nasal y el bucal. Básicamente cuando estamos en una etapa sintomática, en algunos casos ya se puede identificar. Cuando se inician los síntomas es cuando obviamente tenemos más probabilidad de encontrar el virus. Y cuando empieza después de la semana, más o menos en el día 10, a mejorar el paciente, todavía podemos encontrar algunos casos positivos por esta técnica. Ya cuando ya pasaron más de 25 días de la presencia del cuadro, ya el PCR deja de ser un estudio con el cual pueda identificar el virus. Otros estudios son la presencia de anticuerpos. Entonces, el primer anticuerpo, el de respuesta más rápida ante una infección, es la IgM. Entonces, la IgM es un anticuerpo que yo voy a identificar cuando empiezo con los síntomas y empiezan a elevarse estos síntomas, incluso cuando yo me estoy recuperando de la enfermedad, tengo mi índice más alto de anticuerpos de IgM y más o menos en el día 15 todavía sigo teniendo títulos altos y empieza después a bajar estos títulos de IgM. Y la que viene la que viene adelante de la IgM, que es una inmunoglobulina más bien de memoria, esta empieza a elevarse cuando el paciente empieza a recuperarse, más o menos en el día 10, y empieza a elevar sus títulos. Y en teoría esta IgG es la que debería de permanecer por mucho tiempo. La cuestión de la IgM y lo que es la gran duda es, bueno, si yo ya me infecté por coronavirus y tengo esta inmunoglobulina que en teoría me va a dar protección para la enfermedad, ¿cuánto tiempo, cuántos años, cuántos meses o cuántos días voy a tener esta titulación alta para que me pueda proteger? Y esa es la gran duda y es lo que todo el mundo le gustaría saber. Porque se han reportado casos donde se ha tenido reinfección por coronavirus. Y entonces ahí es donde se pone en duda que esta inmunoglobulina G me pueda proteger de reinfectarme. Y bueno, ahora que cada día se habla más de pruebas de laboratorio, bueno, esta tabla hace un resumen más fácil de los estudios que me pueda hacer y los resultados que obtenga y la interpretación que va a tener. Básicamente el ideal es
que podíamos tener esto sin que hayamos tenido síntomas. Es decir, que mi PCR sea negativa, que indica que no tengo una infección activa en ese momento, que mi IgM sea negativa, que quiere decir, se interpreta también que no, en ese momento no estoy infectado, pero que tenga una IgG positiva, es decir, que yo ya generé anticuerpos contra el virus. Entonces, yo tengo esto y fui asintomático, quiere decir que en algún momento me dio, que fui asintomático, que no me pasó nada y que ya tengo mi inmunoglobulina G. También lo que podríamos esperar es que tuviéramos todo negativo y que no estuviéramos expuestos a esto, ¿no? Entonces, los 3 resultados tendrían que ser negativos. Y si tuviera los 3 positivos, bueno, estaría en una fase activa de la infección. Quiere decir que aquí tengo virus en el cuerpo, que mi cuerpo está desarrollando una respuesta primaria y que ya estoy desarrollando mis anticuerpos contra esto, pero efectivamente estaría en una fase activa de la infección. Actualmente el Hospital Español cuenta también con la detección de antígeno Spike, que es en la composición del virus, tiene unas como espinas, que son las que se adhieren a las células, se llaman antígeno Spike. Y también se puede hacer la detección. Actualmente ya es el nuevo estudio que se ha agregado en el hospital. El manejo tanto del coronavirus como de este síndrome inflamatorio en el hospital es multidisciplinario. Aquí, como es muy importante que yo les diga que no es una enfermedad que se trata por un solo médico. Se tiene que hablar a varios especialistas, porque son casos complejos, que a pesar de que en un inicio puede parecer muy simple de manejar, no nos podemos confiar, tenemos que siempre estar un paso adelante de la enfermedad y evitar complicaciones. El espectro de presentación clínica es muy amplio, por lo cual ustedes pueden leer o pueden ver que estos casos, algunos, como lo comentaba, algunos se van muy, muy claros hacia una fiebre con una diarrea y lesiones en la piel. Pero puede ser el niño que llegó con mucha fiebre y datos de dificultad respiratoria que necesita intubación, o el paciente que tiene datos de falla cardíaca, que obviamente eso se tiene que hacer a través de estudios y que son muy complicados de manejar. Estamos en una fase de conocimientos donde salen cada día nuevas cosas y que es tanta la información que también una de las cosas que yo les pediría es que siempre se mantengan informados a través de páginas serias o de diarios que son serios y que no se dejen llevar a veces por noticias que se puedan ser a través de Facebook, Instagram, incluso he visto que hasta en TikTok hay médicos que dan información, o en los programas de revista que hay en México. Traten siempre de mejor consultar una fuente seria. Ya actualmente incluso algunas páginas o algunas revistas científicas abren gratis la publicación o abren gratis los artículos para que ustedes puedan tener acceso a ellos. O incluso siempre vayan con su médico, pregunten directamente a la fuente médica para que él los pueda asesorar. Esta es una tabla que me gustó mucho y habla sobre el tipo de vida que cada uno de nosotros puede decidir hacer. Cuando van al consultorio y me preguntan qué es lo que me aconsejas, si meter a mi hijo en la guardería, si irme de viaje, si irme a Acapulco, si irme al concierto, salir a hacer mi fiesta de cumpleaños, es que esa decisión es de cada uno. Nosotros somos libres de tomar las decisiones en nuestra vida y podemos vivir en una forma con un riesgo bajo, que está muy claro qué es lo que hay que hacer, o con un riesgo muy alto, donde aparentemente no ha pasado nada en el mundo. Y aquí es muy importante también comentarles que los niños sí tienen un riesgo de ser muy infecciosos. Es decir, si ustedes no cuidamos a nuestra población pediátrica, en ellos no estamos viendo en realidad muchas complicaciones fuera de estos síndromes raros. Realmente la enfermedad no es agresiva con ellos.
en la gran mayoría, pero sí son muy contagiosos. Entonces, tener mucho cuidado porque el niño que probablemente no tenga ni síntomas, sí puede estar contagiando a los abuelos o puede estar contagiando a personas las cuales tienen comorbilidad y ellas sí están en un riesgo importante de complicarse. Pues les agradezco su atención. Les dejo aquí mi correo por si tienen alguna duda o algún comentario. Y por favor, siéntanse con mucha confianza de enviarme un correo y trataré de responderlo a la brevedad y siempre con toda la con toda la información e investigación, no contestar nada más por contestar. Ay, no los puedo escuchar. Ay, ya, perdón, doctor. Aquí tenemos un par de preguntas. ¿Te parece bien si iniciamos con la sesión de preguntas? Sí, claro. ¿La vacuna del COVID se le pone a los niños y de qué edad? No, vacuna de COVID, o sea, actualmente hay 11 vacunas que ya están muy avanzadas, que ya están en una fase muy avanzada para que puedan ser ya colocadas a la población. Pero curiosamente, no hay vacunas que se estén aplicando, o sea, no hay fases de investigación de vacunas en niños. La última es Johnson & Johnson, que ya inició un protocolo en adolescentes, pero como tal en niños no hay estudios de vacunas, y cuando salga la vacuna, difícilmente las primeras vacunas se van a poder aplicar en población pediátrica. Ok, perfecto, doctor. Pero cuando ya la tengamos disponible para toda la población, ¿qué será mejor, que se la pongan o en sí que les pueda dar la enfermedad y ya así se hagan inmunes? No, cuando salga la vacuna por COVID en niños, se va a tener que poner aproximadamente cada 6 meses. Y otra cosa muy importante es que se va a tener que seguir utilizando mascarilla y se va a tener que continuar con medidas de aislamiento. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿El criterio diagnóstico es el mismo en población de niños menores de 3 años? ¿De la enfermedad de coronavirus o del síndrome inflamatorio? Perdón. Yo creo que del coronavirus. Sí, todo esto aplica incluso para, en etapa neonatal, cuando son recién nacidos los primeros 28 días de vida, igual estamos aplicando los mismos criterios. O sea, se están haciendo los mismos estudios y no hemos tenido, por lo menos en neonatos, sí se han reportado algunos casos complicados, pero en general no tenemos, por lo menos aquí en el hospital no hemos tenido complicaciones. Gracias, doctor. Y aquí tenemos una última pregunta sobre las vacunas de Pfizer o de la Moderna. ¿Cuál es mejor y cuáles serían las diferencias? No hay vacuna mejor. Una de las cuestiones que son debatibles en Estados Unidos es que lo que alarma en general a la comunidad científica es que se están dando pasos muy agigantados en el desarrollo de las vacunas. O sea, el desarrollar una vacuna en menos de un año, fuera de que uno dice, bueno, ya actualmente la tecnología permite hacer eso, es que en los protocolos de hacer una vacuna en tiempos nunca encaja que en un año se pueda desarrollar la vacuna. La Moderna es un laboratorio que empezó muy temprano en el desarrollo, entonces lleva cierta ventaja. Pero yo no les puedo decir si Pfizer o Moderna es mejor. Lo único que esperamos es que los protocolos se puedan cumplir con las medidas de seguridad que se tienen que hacer y que no, por una cuestión de irse rápido, las autoridades empiecen a autorizar o empiecen a hacer como un chequeo y una autorización muy rápida en tiempos, a pesar de que no se tenga la certeza de que está siendo 100% segura. Entonces, ese es el único problema que vemos, ¿no?
Ok, perfecto, doctor. Pues solo me queda agradecerte por esta presentación. De verdad fue un placer escucharte. Agradecerte de parte de la American Society, de nuestro presidente Larry Rubin. Sin duda muy interesante para todos nosotros el tenerte el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Scarlett. Muy amables por la invitación. Agradecerles también a la American Society of Mexico y decirles que estamos en el Hospital Español, que tienen las puertas abiertas, y que cualquier duda, por favor, nos puedan contactar y que podamos seguir teniendo esta cooperación con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Muchísimas gracias a los que nos acompañan el día de hoy. Que tengan excelente día.